Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un coche que, bueno, tenía como dos personalidades. Un vehículo que marcó una época para Mitsubishi y que se acabó convirtiendo en una auténtica leyenda. El Lancer. Y es que, ojo, durante 45 años, este coche fue un fenómeno a nivel mundial. Estamos hablando de más de 10 millones de unidades vendidas. 10 millones a lo largo de 8 generaciones. Una auténtica barbaridad que ya nos da una idea de su impacto, ¿verdad? Se ganó a pulso una fama de coche duro, de coche fiable. Vaya, que era de esos coches que sabías que no te iban a dejar tirado. Un compañero de batalla para el día a día. Pero ahí está la gracia de su historia, en esa doble identidad. Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo un coche familiar, un coche compacto, consiguió dominar tanto el garaje de casa como, bueno, las etapas de rally más duras del planeta? Vamos a verlo. A ver, para entenderlo todo tenemos que viajar atrás en el tiempo. Estamos en febrero del 73. El mercado del automóvil estaba que echaba humo y en Mitsubishi se dieron cuenta de que les faltaba algo. Tenían un hueco ahí, justo en medio de su gama. Y para llenarlo, ¿qué hicieron? Pues lanzaron el primer Lancer. Y fíjate, desde el principio, la clave fue la versatilidad. No era un coche y punto, no. Lo tenías en 4 carrocerías diferentes. Sedán de 2 puertas, de 4, un coupé e incluso una versión familiar de 5 puertas. La idea era clara, que hubiera un Lancer para cada persona. Pero claro, la cosa no se quedó ahí. El Lancer no tardó mucho en dejar claro que no era solo un coche práctico para ir a hacer la compra. No, no. Llevaba la competición en la sangre, en su ADN. Y aquí entra en escena una versión que lo cambió todo, el 1600 GSR. Este modelo irrumpió con una fuerza tremenda en el mundo de los rallies, y desde el minuto 1 empezó a construirse esa fama mundial de coche, pues eso, indestructible. Es que ganar una prueba como el Rally Safari, eso no era una victoria cualquiera. Hablamos de una de las carreras más bestias del mundo. Ganar ahí era más que llevarse un trofeo a casa, era gritarle al mundo entero, este coche es increíblemente duro. Llega 1979 y con la segunda generación Mitsubishi subió el nivel. Metieron innovaciones técnicas muy interesantes, centradas sobre todo en que el coche fuera más fino, más eficiente. Y con eso, la verdad, se pusieron por delante de muchos de sus competidores. Pero bueno, entramos en los 80 y la cosa se empieza a torcer un poco. Crisis del petróleo, los costes de producción por las nubes. La historia del Lancer se vuelve, digamos, un poco liosa. ¿Por qué? Porque empezó a compartir su base, su plataforma, con otro modelo, el Mirage, que era más pequeño. Y claro, ¿qué pasó? Pues un cacao importante. Un lío de nombres. Según la carrocería o el país donde estuvieras, el mismo coche te lo podías encontrar como Lancer, como Mirage o hasta como Colt. Una lópula. Pero mira, a veces de los líos salen cosas buenas. De toda esa complejidad surgió un nuevo rumbo que, de verdad, lo iba a cambiar todo. Porque en 1991, con la cuarta generación, se sentaron las bases para la época dorada del Lancer. Por fuera, el cambio era total, un estilo mucho más moderno con esas formas redondeadas, más aerodinámicas típicas de los 90. Pero lo bueno, lo realmente revolucionario, estaba escondido debajo del capó. Y es que aquí pasó algo fundamental. El modelo GSR, el de altas prestaciones, combinó por primera vez dos cosas que juntas eran dinamita, un motor turbo potentísimo y un sistema de tracción a las 4 ruedas. Y ahí lo tenemos. Ese es el punto de inflexión. Esa combinación mágica, turbo más tracción total, se convirtió en la receta, la fórmula perfecta para crear una de las mayores leyendas de la historia de los rallies, el Lancer Evolution. El Lancer, por supuesto, siguió su camino, siguió evolucionando. En el año 2000, con la séptima generación, por fin recuperó su propia identidad, se separó del lío de nombres, y a esa le siguió la que sería la octava y la última, en 2007. Pero claro, el mercado había cambiado. La gente ya no buscaba lo mismo. Después de 45 años de historia, con los SUVs y los crossovers comiéndose el mundo, Mitsubishi tomó una decisión. Anunció el final del Lancer para centrarse en, bueno, en lo que la gente pedía. Así que al final, ¿con qué nos quedamos? Pues con su legado, que es precisamente esa dualidad. El Lancer será recordado para siempre por haber conseguido algo muy difícil, ser a la vez un coche familiar, súper fiable y un ícono de los rallies, una bestia de la competición. Las dos cosas en un mismo coche. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? En un mundo del motor que ahora está dominado por los SUV, ¿hay sitio para otra leyenda como el Lancer? ¿Volveremos a ver un coche que consiga unir esos dos mundos, el de la calle y el de la competición, de una manera tan perfecta?